Buenas tardes, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional. Algunos le llaman también como medio de control judicial, otros están en la duda si es un recurso o no, si es un medio de defensa o no. Bueno, en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí, ¿por qué no vamos a poner de acuerdo? Porque cada quien, según sus criterios, su dogmática, a quien haya leído, o en fin, ¿no? Pero no vamos a centrarnos en la dogmática, sino en efectos prácticos. Estas breves charlas que yo doy no son para quienes se creen gurús del derecho, expertos, juristas, figuras públicas que vienen a ostentar o a detentar en redes. Esto va dirigido principalmente para abogados postulantes, de todos los niveles, desde el que va empezando hasta que ya es un experto, pero no para aquellos que se creen jurisconsultos. Si lo son, pues les agradecería mucho fueran a otros videos, porque estos son para la doctrina general, para que podamos capacitarnos todos. Bueno, una vez dicho esto, empezamos. ¿Qué es el recurso innominado o el recurso de impugnación o el medio de control del 258? Es una figura muy, muy útil que sí es usada, pero no con la frecuencia que yo creo que debiese por parte de los abogados. Algunos sí lo practican de manera cotidiana, pero muchos no entiendo, no es por desconocimiento, sino a veces creo que es por falta de confianza en las instituciones públicas de justicia, porque dicen, pues a lo mejor es perder el tiempo, no me van a hacer caso, etcétera, etcétera. Mucha gente cree desafortunadamente, y no dudo que en algunos lugares del país así sea. Yo siempre hablo por mi actuación, pero en algunas partes del país creen o piensan o dicen con o sin razón, no sé, ni me quiero meter a ese tema, de que muchas veces tanto Fiscalía como los poderes judiciales pues van de la mano para muchos asuntos. En lo que a mí respecta, yo soy muy orgulloso de mi tribunal. Jamás en tantos años se me ha mencionado, ni siquiera insinuado algo sobre algún tipo de resolución. Nunca, jamás. La independencia judicial con nosotros, por lo menos hablo en mí, siempre ha sido irrestricta y cabal cumplimiento. Entonces, por eso será que a veces conmigo promueven mucho el 258, porque saben que haciendo ejercicio de mi obligación, que es la imparcialidad, tienes que ejercerla tal cual. ¿Para qué es el 258? Cuando la víctima o el ofendido, o quien se dice víctima o ofendido, no están de acuerdo con las determinaciones que está tomando la gente del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, e incluso desde antes, cuando, por ejemplo, no le quiere recepcionar la denuncia de un hecho constitutivo de delito, puede promocionar ante el juez de control y reclamar eso, quejarse ante el juez de control que no le quieren recepcionar su denuncia o querella correspondiente por las razones que quieran, y el juez puede obligarlo a que lo haga. De entrada, el artículo da 4 supuestos en los cuales pueda el juez conocer de esta causa. Primero, del 258, la versión primera, es la abstención de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Ministerio Público tenga, por ejemplo, una carpeta de investigación eternizada allí, no en archivo temporal o definitivo, sino que ahí la tiene y ni para adelante ni para atrás, simplemente la tiene olvidada. Dices, oye juez, la gente del Ministerio Público tiene tanto tiempo y no ha resuelto nada, ni para bien ni para mal, y no ha hecho nada desde la última investigación, incluso quién sabe si opera las reglas de la prescripción en algún momento determinado. Entonces, juez, te pido que por favor le ordenes a la gente del Ministerio Público que le dé celeridad a la investigación y que te justifique el por qué no ha avanzado la carpeta. Esa es una forma de abstención de investigar. Otra forma de abstención de investigar es cuando, por ejemplo,
tú como defensor o imputado, como ofendido o víctima, o asesor jurídico victimal, corrijo, le pides que realice algunos actos de investigación y no los realiza por la razón que quieran, que no hay recursos, que no tiene tiempo, que las considera improcedentes, que no son necesarias para la integración, en fin. Tú puedes también solicitar ante el juez de control que te aperture una audiencia para quejarte, para reclamar eso y para que lleve los actos de investigación necesarios para la integración pronta y eficaz de la carpeta. También en segundo apartado del numeral 258 es cuando el Ministerio Público decide hacer un archivo temporal de la carpeta por las razones que ustedes ya se saben, ¿no? Que de momento no encontró suficientes actos de investigación o datos para tenerla vigente, no la está, digamos, no la está haciendo archivo definitivo, tampoco está declarando un nuevo ejercicio, simplemente archivo temporal, mientras salen más datos, mientras me llegan las periciales, mientras a ver qué pasa, y ahí las deja. También puede decir, oye, lo tiene archivo temporal, sin razón y no ha ejercido sus obligaciones como agente ministerial. También puedes ordenarle que reactive esa carpeta. Número 3, tercera fracción, puede ser cuando en su caso se niegue a aceptar un criterio de oportunidad. Obviamente puedes también ir a reclamarlo y el Ministerio Público tendrá que fundamentar y argumentar por qué no está procediendo como debe de ser y en su caso ordenarle también que lo lleve a cabo. Y el cuarto es cuando el Ministerio Público decide no ejercer la acción penal. En pocas palabras, no judicializar, pues cuando a su juicio no se integra el delito, no tiene actos de investigación suficientes, no hay datos, no se encuadra el tipo penal, hay una causa excluyente, hay una causa de extinción, de inaplicabilidad, qué sé yo, hay muchos, un error de tipo, error de prohibición, un error de procedibilidad, por la razón que ustedes quieran, decide simplemente realizar el ejercicio de no judicializar. Entonces allí es el más recurrido, el más auxiliado por los abogados para presentarlo ante el juez. ¿Qué se tiene que hacer? Nada, una simple promoción ante el juez de control para que te fije audiencia y exponerle allí in situ, es decir, en la sala, de viva voz, argumentando sus pretensiones. Una vez que cualquiera de estos 4 supuestos, aunque ya ustedes pueden encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, se ha ampliado el número de vertientes, el número de motivos por el cual se puede recurrir al auxilio judicial, al control judicial del 258. Una vez que es notificado, tiene hasta 10 días para efectos de solicitar esa audiencia, para que se le abra y se exponga y se citará a todas las partes para ello. Hay un apartado del articulado donde menciona que en determinados casos podrán asistir la víctima o ofendido, dice, o su representante legal, o sea que no necesariamente tendrían que estar allí ellos por cualquier razón, sino representados por su asesor jurídico victimal público o particular. No hay una, digamos, una lógica bien establecida de cómo debe ser esa audiencia. Esa audiencia es una audiencia relativamente sencilla en la cual ambas partes deberán exponer sus argumentos de ley, motivados, fundados, argumentados, el por qué considera cada uno que le asiste la pretensión y en base a eso el juez resolverá de manera inmediata en la audiencia qué deberá proceder en esos casos. Ahora bien, hay algunos abogados que pues como todo, se dan ahí no quiero decir que sus mañas, pero se dan su experticia. Por ejemplo, a algunos se les pasa el plazo de los 10 días o simple y sencillamente agarra la defensa cuando ya se feneció esos 10 días. Dicen, pues ahora ¿qué hago? Bueno, pues provocan otra vez que el Ministerio Público, por ejemplo, si estaban promoviendo ellos que no les realizó un acto de investigación tendiente, por ejemplo, a una entrevista o una inspección ministerial, vuelven a promover ese u otra entrevista y cuando les digan que no, vuelven a promover y aprovechan de la segunda oportunidad que tuvieron de ir a audiencia. Ahora sí les abren audiencia y les reclaman lo de la anterioridad también.
y con eso superan lo del plazo que se les pasó o que no lo promovió el abogado anterior a ellos. La resolución del juez de control en este caso no admite recurso alguno, con excepción de cuando se pronuncia sobre el no ejercicio de la acción penal. En caso de que se pronuncie sobre eso y se presente el juicio de amparo indirecto en este caso, lo que procederá es que quedará sin efecto la resolución ministerial hasta en tanto no se resuelva en definitiva y ya sobre eso. Esta es una reforma nueva, es de ahora de enero de 2024, entonces es el último párrafo de dicho numeral. También es importante mencionar, la Corte ya se ha pronunciado al respecto de que no tiene que aplicar el principio de definitividad, es decir, no necesariamente tienen que agotar el 258 antes de ir directamente al amparo. Pueden ir directamente al amparo sin problema y no se les va a exigir que hayan llevado primero este recurso o medio de defensa, como es del control judicial. Yo considero que es una herramienta muy valiosa, abogados, háganla valer. Ya hay demasiados pronunciamientos en colegiados sobre esto. Incluso algunos, por contradicción de tesis, llegaron a decir que esto violentaba el 20A5 constitucional o el artículo 17, este recurso innominado, pero ya se resolvió que no. En el artículo 17 decían que violentaba el derecho al acceso a la justicia, pero se pronunció al respecto el tribunal colegiado correspondiente de que no era así. Simplemente en este caso lo reclamaron porque al no asistir la víctima o ofendido se dejaba sin materia de impugnación, y ahí el colegiado resuelve que efectivamente lo dejó sin efecto por el hecho de que no se presentaron y era indispensable su presencia, pero eso no es óbice, eso no es impedimento para que puedan volverlo a pedir. Y el 20A5, en cuanto a la igualdad procesal, tampoco es violatorio de dicho artículo constitucional, puesto que se le está citando a todas las partes. Yo, en lo personal, yo siempre cito a todas las partes, con independencia de para qué se está pidiendo el recurso nominado. Hay algunos jueces que dicen, no, que me diga en la promoción qué es lo que está haciendo el Ministerio Público o qué es lo que está dejando de hacer, y que dé, digamos, una base para ello, para poderle abrir audiencia. Yo no le hago más difícil las cosas a las partes. Yo simplemente digo que lo promocionen y ahí en audiencia me dirán qué, y en audiencia resolveremos, bien o mal, pero resolveremos. Cualquier duda, como siempre, queda a sus órdenes. Que tengan excelente tarde.